acá en el ejercicio. Bueno, muy sencilla esta. Como para que no dé tiempo de terminar ahorita, ¿no? Y se entienda todo el proceso. Y después vemos una más compleja. Sí, claro. Adelante. Carga, ¿no? 2540. Vamos a poner acá, nomenclatura de nodos. El área va a ser constante para todos los elementos, sería de 4 pulgadas cuadradas. Y una elasticidad de 29 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Se va a tapar? Entonces esta sería la primera armadura que vamos a resolver. Es una armadura bastante sencilla, ¿no? Pero me parece que, como mencionaba mucho Imanol, vamos a trabajar primero con el ejercicio y sobre el ejercicio ya vamos viendo sus dudas principales, ¿no? ¿Tienes que saber? Okay. Vamos a ponerle nomenclatura. Sería M1, M2, M3, M4. Entonces, como primer paso, vamos a clasificarla, ¿no? ¿Cuántas reacciones actuantes tenemos para esta armadura? Cuatro, ¿no? 2 en A, 1 en D y 1 en B. Tenemos 4 reacciones actuantes. Y por estática puedo resolver 3 más el número de ecuaciones de condición. En este caso es una sola armadura, no está compuesta, esa vale 0, ¿no? La vale 0. Por lo tanto, en la clasificación externa, el número de reacciones actuantes es mayor al que puedo resolver por estática, ¿no? Entonces ya estáticamente y determinada externamente, y tendríamos una redundante. Una fuerza que está de más, no puedo resolver 3, tengo 4, me sobra 1. Ahora, internamente, ¿cuántas barras actuantes tengo? Tengo 5, ¿no? ¿Y cuántas puedo resolver por estática? 2J menos R. El número de nodos sería 4, ¿no? Menos reacciones por equilibrio, que serán 3. Sería 5, ¿no? Entonces, internamente es estáticamente determinada, ¿no? Entonces, esta tiene una redundante, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar la fuerza que está de más, ¿no? Y dijimos que esto puede ser a criterio de ustedes. No hay como un un parámetro para decir, ¿sabes qué? Siempre va a ser esta, ¿no? Siempre va a ser un rodillo, siempre va a ser una reacción en X, siempre va a ser una reacción en Y. No, es a criterio de ustedes, y la única condición es de que la que quiten no le genere inestabilidad a la estructura. De las opciones que tenemos, si yo quito la reacción en AX, nos van a quedar todas las reacciones paralelas, ¿no? Y sería una condición en la cual tendríamos una inestabilidad, ¿no?, en la estructura. ¿Puedes quitar la D o B? La D. Podemos quitar D, podemos quitar B. Puedo quitar incluso la reacción en AY, ¿no? Puedo quitar esto, ¿no? Y dejar nada más la reacción en X. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí,
O sea, la restricción que me indica es que no se puede desplazar ni en X ni en Y. ¿Basta? Lo que voy a decir es que la restricción en Y se la voy a quitar. ¿Vale? Si le quito la restricción en Y, esta sí se puede desplazar. Pero en X ya no. Y la forma de dibujarlo pues sería así, ¿no? Sí, ya te lo hablé. Sí, esa es una forma de dibujarlo, ¿no? Lo que tienen que entender es qué me indica cada apoyo. Este me dice que no permite el desplazamiento en X ni Y. Este, que no permite el desplazamiento en Y. Y que este no permite el desplazamiento en Y. A este le puedo quitar la restricción en X o la restricción en Y. Si le quito la restricción en X, ¿qué va a pasar? Todas las reacciones van a quedar paralelas y por lo tanto sería inestable, ¿no? Entonces, esa sí no la puedo quitar. De ahí la que ustedes quieran, ¿no? Reaccionen a Y, BY o BY. ¿Cuál quitarían ustedes? La de B. Okay. Entonces, mi redundante. Cuando quitamos las reacciones puede ser cualquiera que no genere... Exactamente. La que tú quieras siempre que no genere inestabilidad, ¿no? ¿Entonces qué dijeron? La B. B. La D se ve más. Ok. Vamos a quitar. Redundante R1 va a ser igual a la reacción del nodo B en Y. ¿Vale? Aquí va a ser importante que desde el principio, para llevar un orden, definan correctamente cuál es la que están quitando, porque después se hacen bolas. Cuando quite esa redundante, ¿cómo nos va a quedar la estructura? Con un apoyo fijo y un apoyo móvil. Cargas actuantes, las mismas. 25 y 40, ¿no? Nodos los mismos. ¿Qué va a pasar en el nodo B cuando quite la restricción vertical? Pues se va a desplazar, porque originalmente este no se puede desplazar, pero cuando yo le quite la restricción, le quito el apoyo, este no se puede desplazar en Y. Entonces lo que dijimos es que aquí va a haber una deformación en la redundante 1 debido a la carga actuante, ¿no? Lo cual no es compatible con la estructura original, la cual no permite el desplazamiento en esa dirección. Lo que vamos a hacer después es resolver la misma armadura, pero con una carga virtual unitaria, que no sabemos cuánto se va a amplificar para poder llegar otra vez a una deformación que me dé la condición original, que sería 0. ¿Okay? ¿Cómo calculamos esta deformación? Por trabajo virtual, sumatoria de fuerzas internas debido a la carga actuante de esa estructura, multiplicado por las fuerzas internas debido a una carga unitaria. ¿Aplicada en dónde? En el nodo B, en Y. ¿Vale? La pregunta la semana pasada fue, ¿dónde voy a colocar la carga unitaria? En los ejercicios previos yo les indicaba dónde la tenían que colocar, porque era una pregunta del ejercicio. En este caso va a depender de su elección. Si yo quité la reacción vertical del nodo B, yo necesito saber cuánto se deforma ese nodo en esa dirección cuando la quito, ¿no? Entonces, la unitaria la voy a poner en B, en Y, ¿no? Por L sobre B. ¿Vale? Muy bien. Después voy a aplicar una fuerza en B para saber cuánto necesito de fuerza para poder regresar a este punto deformado a su posición original. Vamos a ver aquí dibujar esta armadura. Una carga unitaria multiplicada por la fuerza que desconozco, que sería R1, ¿no? O la redundante 1. De igual manera, pues aquí se va a deformar, ¿no? Bueno, toda la estructura se deforma. Ahorita vamos a colocar la deformación en el punto donde me interesa, ¿no? Como es una carga unitaria, esa deformación tiene un nombre particular.
La deformación generada por una carga unitaria la llamamos como coeficiente de flexibilidad, ¿no? Esta sería la flexibilidad en la redundante 1, debido a que apliqué una carga unitaria en la redundante 1 por el valor de R1. ¿Vale? Si yo sumo las dos deformaciones, voy a despejar mi incógnita, que sería R1, ¿no? Porque esta deformación también la puedo calcular por trabajo virtual, ¿no? ¿Cuánto sería la flexibilidad 1 de 1? Hacer la sumatoria. En lugar de hablar de N mayúscula, que son cargas actuantes de la estructura original, aquí, ¿qué carga me va a generar la deformación? La unitaria. La unitaria, muy bien, perfecto. La unitaria en el nodo B, en Y. Y para calcular la deformación de esa unitaria, tengo que volver a aplicar una carga unitaria en ese punto para saber cuánto vale su deformación. Entonces se va a volver a multiplicar por N, B, Y, ¿no? Por L sobre N. ¿Vale? Esta primera parte es la carga actuante, pero también me va a servir para calcular las fuerzas internas debido a esa carga virtual. ¿Vale? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Más o menos? Ok. Supongamos que tengamos una carga aquí de 10 en lugar de 1. Si yo quiero conocer cuánto se deforma este nodo debido a la carga de 10 kilolibras, pues necesito calcular las fuerzas internas de la de 10 kilolibras. Luego, más las fuerzas internas de esta carga unitaria. ¿Vale? Entonces, pero como no es de 10 kilolibras, es unitaria, pues sería también NBY, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto se deforma debido a una carga unitaria? La carga o la acción sería la carga unitaria. Y dentro de la ecuación de trabajo virtual también necesito aplicar una carga unitaria en el sentido que quiero conocer la deformación. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Sí? Ahorita como un ejemplo, Pues ese es el ejemplo. no, pero ya ejemplo de Ese es el un numerito. Porque, Porque por ejemplo ahí la carga, el primer N no va a valer lo mismo que el segundo N minúscula, ¿no? Ese sí es lo mismo, ¿no? Bueno, de hecho es NBY al cuadrado, ¿no? Ah, es lo que yo decir. Pues entonces, Estoy buscando la armadura, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, tenemos la estructura, ¿no? Bueno, esta no es la estructura, pues, pero va a tener una carga y se va a deformar, ¿no? Por la imposición de carga. Pero después yo quiero saber cuánto se deforma esta cuando la carga que le aplico vale 1. Pues necesito resolver primero para la carga unitaria y después volver a resolver para la carga unitaria. Porque va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuántas vamos a resolver? 1, 2 y ya, ¿no? 2 armaduras nada más. Una que va para abajo y la que regresa. Una que me genera la carga actuante y una que me genera la que va a regresar del punto a su posición original. Que no sabemos cuánto vale, por eso le ponemos el valor de 1. Se va a escalar y ese sería el valor de la fuerza, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, L ya lo tenemos, es dato de entrada. El área ya lo tenemos, dato de entrada. E ya lo tenemos. Lo que falta es resolver la armadura con las cargas actuantes y la armadura con la carga virtual unitaria en el nodo B en Y. ¿Preguntas? ¿Jonathan? ¿No? ¿Iván? ¿Preguntas? Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Gracias. Pues la armadura está fácil, ¿no? Vamos a comenzar. La inclinación de las barras es la misma, ¿no? Tiene una proporción 15 en Y, 15 en X, que sería 1 a 1, ¿no? Y ese coseno director ya lo hemos trabajado. ¿Cuánto sería? 0.771. Vale. Muy bien. Si empezamos el análisis sin calcular reacciones, en el nodo B pues va a ser bien fácil, ¿no? Porque la única componente vertical en el nodo B es la de esta barra inclinada. Y como es la única, ¿cuánto tiene que valer? En el nodo B, olvídense de lo que está atrás, ¿no? Vamos a concentrarnos en el nodo B. Exactamente, cuando yo haga sumatoria de fuerzas en Y,
La única barra que va a equilibrar va a ser la componente vertical de esta. Y como es la única, tiene que valer 0, porque si llega a tener algún valor, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pues cuando haga sumatoria de fuerzas en Y en el nodo B, pues no voy a lograr el equilibrio, ¿no? Okay. Esto tiene que valer 0, y por lo tanto esta barra vale 0. Proyecta 0 en X, proyecta 0 en Y, por lo tanto, cuando haga sumatoria de fuerzas en X en el nodo B, esta barra ¿cuánto tiene que valer? Igual 0, ¿no? Igual 0. ¿Y ahora qué nodo podemos hacer? El 6, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio en X me lo va a dar únicamente esta barra, porque esta vale 0, ¿no? Acá. Esta fuerza va hacia la derecha, esta tiene que ir hacia la izquierda. Y su proyección tiene que valer 25. Como es una proporción 1 a 1, también tiene que valer 25. Y la magnitud va a ser 25 entre puntos 70 y 71. ¿Cuánto? 35.35. ¿Tensión o compresión? Tensión. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, bajan 25, bajan 40, bajarían 65. Esta fuerza tiene que ir hacia arriba, entrando y esta vale. Por sumatoria de fuerzas en Y, en el nodo D, esta reacción tiene que valer 65. ¿Vale? Y por sumatoria de fuerzas en Y, en el nodo A, esta tiene que valer ¿cuánto? Hacia abajo 25, ¿no? Por sumatoria de fuerzas en X, en el nodo D, esta vale 0. Y esta tiene que valer. Y ya terminamos de resolver la armadura. Esta está fácil, ¿no? Se puede haber calculado con reacciones primero también, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto A, calculamos la reacción en BY y de ahí empezamos, ¿no? Como a ustedes se les facilite más. O sea, no va a haber como una serie de pasos definidos, ¿no? Pero va a depender de su habilidad para resolver armaduras, ¿no? ¿Alguien quiere pasar a resolver la segunda? Adolfo. Adolfo. Él es Álvaro. Álvaro y Adolfo. Álvaro. Echemaní. ¿Va a dar puntos? Aquí te lo pongo. Pues si le sale bien. No, tú no. Podemos comenzar con el cálculo de reacciones. Okay. O podemos comenzar en el nodo B igual, ¿no? Si comenzamos en el nodo B, esta reacción, bueno, esta carga de 1 va a equilibrarse con la componente vertical de esta, ¿no? Esta tiene que valer también 1, como es una proyección 1 1, ya también vale 1. Entra el nodo, y su magnitud sería 1 entre punto 71 o raíz de 2, ¿no? 1.4142, ¿no? Creo que sí. O la proporción, ¿no? Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en X en este nodo, esta fuerza va a proyectar 1 hacia la derecha, esta tiene que ir a la izquierda, ¿no? Y tiene que valer 1. Hacemos aquí sumatoria de fuerzas en X. Otra acá. Esta va, ¿no? Muy bien. Nos vamos al nodo C. En X nada más se va a poder equilibrar este nodo con esta componente, porque esta es vertical, ¿no? Entonces tiene que ir hacia la derecha, entra el nodo, y esta vale 1, 1, y por lo tanto tiene que ser 2. Cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y en este nodo, aquí subiría 1 y 1, suben 2. Por sumatoria de fuerzas en Y en este nodo, 2. Y sumatoria de fuerzas en Y en este nodo, por sumatoria de fuerzas en X esta reacción vale 0. Y ya terminamos de resolver la armadura. Ya tenemos los datos necesarios para poder calcular las deformaciones, tanto de la carga actuante como el de la carga unitaria, ¿no? Y poder resolver
la estructura en el caso de la reacción en BY, ¿vale? Si yo sumo estas dos deformaciones, me tiene que dar la condición original, que sería que la deformación en B, en Y vale 0. En esa ecuación, que sería una ecuación de compatibilidad de deformaciones, voy a poder despejar la fuerza que por estática no puedo calcular. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Tampoco cambia el valor de 25 y 40 en N minúscula? Cuando es carga unitaria, nada más es la carga unitaria, ¿no? Sin la carga actuante, ¿no? Muy bien. En la primera armadura monumental N, ¿cómo se forma el 25 o 25 y esa es la carga que está? Pues podría ser por sumatoria de fuerzas en X, ¿no? De toda la estructura, van 25, la única reacción que va a equilibrar en X va a ser la de AX, ¿no? Esta vale 25. O la otra fue en el nodo, por sumatoria de fuerzas en X, esta proyecta 25, tiene que ser 25 para acá, ¿no? Una pregunta, ¿no se puede volver a explicar el equilibrio de las fuerzas? 25, 25. Aquí el equilibrio lo encontramos primero en X, ¿no? Porque esta barra tiene una componente 0 en X. Entonces, el desequilibrio de fuerzas de los 25 de la carga puntual lo tiene que equilibrar la componente horizontal de esta barra de AC, que sería M1. Esta proyecta hacia la derecha, esta tiene que proyectar hacia la izquierda, 25. Como esta proporción de inclinación es 1 a 1, pues si vale 25 en X, vale 25 en Y. La magnitud fue 25 entre puntos 70 y 71. Bueno, ahora, el nodo C lo vamos a equilibrar en Y. Bajan 40 y esta proyecta hacia abajo 25. Entonces bajan 65 para que se equilibre. Esta tiene que ir hacia arriba, tiene que valer 65. Sí, tratar de que coloquemos o planteemos la menor cantidad de ecuaciones de equilibrio para no tardar tanto, ¿no? Una vez que lo ejercite, pues va a ser más rápido, ¿no? La solución. Va a haber casos en los que no se puede hacer, por ejemplo, cuando tengamos dos barras inclinadas que llegan a un nodo, ahí forzosamente habrá que plantear el sistema de ecuaciones. Y eso, dependiendo, ¿no? Porque a lo mejor ya ni lo plantea y nada más lo escribe en la calculadora y lo resuelve después, ¿no? Puede ser, pero de preferencia ahí sí, para no equivocarse, plantear el sistema de ecuaciones. ¿No, Fabricio? Sí, ya. Gracias. Ahora vamos a hacer la tablita. ¿Preguntas los que están en línea? ¿Iván? No, Minje, todo claro, gracias. Ok, no. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Más. Elemento. Nadie trae computadora acá, ¿verdad? ¿Se la puede sacar? Para que chequemos los resultados, ¿no? Longitud. Bueno, como el área y el modo de elasticidad es constante, lo podemos quitar de la ecuación de trabajo virtual y pasarlo al final en la sumatoria, ¿no? Okay, entonces aquí para el cálculo vamos a medir. Voy a poner N. Y luego N por Y por L, ¿no? Vamos por acá. Ok. Ahí se alcanza a ver las fuerzas y la tabla, ¿no? Ok. Entonces, el elemento L1, ¿cuánto mide en longitud? M1 no mide 15, ¿no? Sería 15 entre puntos 70 y 71. 21.21. M2 igual, ¿no? Aquí la longitud está en 10. M3 ya mide 15. 15 y 15, ¿no? Fuerzas. Bueno, aquí aclarar que no coloqué la columna de área ni de modo de elasticidad porque es constante. Cuando tengamos variaciones de área, sí es necesario
que coloquemos la columna de área. Generalmente el módulo de elasticidad siempre va a ser el mismo para toda la estructura, ¿no? Yo no he visto ejercicios donde combinen materiales, pues, pero puede ser. En esos casos sí conviene colocar también la columna en módulo de elasticidad. Ahora, fuerzas internas debido a la carga actuante. M1 está en tensión y vale 35.35, ¿no? Aquí sería kilolibras. Luego M2 vale 0, M3 vale menos 65, M4 0 y M5 0. Pero está fácil, ¿no? Okay. M1 aquí sería menos raíz de 2, M2 vale menos raíz de 2, M3 2 positivo, M4 y M5 sería 1, ¿no? Vamos a hacer ahora los productos. N por N por L, ¿no? ¿Okay? El primero va a tener valor, el segundo va a dar 0, el tercero daría valor, y el último, bueno, M4 y M5 se daría 0 también, ¿no? Okay. ¿Cuánto les da la primera? Me sale a mí menos 1060.33. Menos 1060.5 me sale a mí. Pues supongo todos los decimales pongo, ¿verdad? Sí. Menos 1060.5. ¿Y este segundo? Menos 1950. ¿Cuánto? Menos 1950. La sumatoria, ¿cuánto es, no? Menos 3.000.5 kilolibras pie sobre EA, ¿no? Y esa sería la deformación 1 de 0, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a calcular cuánto sería la deformación en ese nodo en dirección vertical debido a la carga unitaria, que sería el coeficiente de flexibilidad 1 de 1, ¿no? Sería N de Y por N de Y por L, ¿no? El primero, todos van a tener valor acá, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 sería 2 por 21.21. Aquí estamos calculando cuánto se deforma el nodo B y Y cuando le aplico una carga unitaria nada más, ¿no? Y aquí estoy calculando cuánto se deforma el nodo en B y Y cuando le aplico la carga actuante. ¿Me puedes otra vez explicar? La última columna otra vez. ¿Esta? Ah, otra vez. Esto estoy calculando de acá, ¿no? ¿Cuánto se deforma este nodo en B cuando le aplico una carga unitaria? Sí. El segundo da igual 42.42. El tercero da 60. El cuarto 15 igual el quinto. 15 y 15. ¿Aquí cuánto da la sumatoria? 174.85. Mira, ¿no? ¿Dónde quieren que puse las unidades? Vamos a poner las unidades. Por pie, esta nada más sería pies, ¿no? Porque dijimos que la carga unitaria la vamos a tomar adimensional, ¿no? Ahora, si yo sumo estas dos deformaciones, me tiene que dar 0. La deformación de la carga unitaria se está multiplicando por la fuerza redundante, por la fuerza que yo desconozco. Entonces el planteamiento sería, esta es la flexibilidad 1,0.
Deformación 1,0 más la flexibilidad 1,1 por R1 va a ser igual con 0. De aquí la incógnita sería el valor de R1, ¿no? R1 va a ser igual a menos la deformación 1 de 0 sobre la flexibilidad 1 de 1. Gracias. En la sumatoria de... ¿No es menos 3000? Le puse 1000, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, ¿no? 1950 más 1060, 2010 y luego el punto 5, ¿no? Muy bien. Daría 17.21. Ok, esa es la reacción. Esto va a ser igual a menos 3010.5 kilolibras por pi sobre 1700, no, 174.85 piezas. Este sería EA, este sería EA. Pues ahí se van a eliminar, ¿no? Con este, y la unidad de la redundante sería en kilolibras, ¿no? Pues ¿cuánto les da la redundante 1? 17 punto 21. Pues si lo redondeamos sería 22, ¿no? Como quedó positivo, ¿cómo lo podemos interpretar? Que el sentido de la carga unitaria coincide con el sentido de la redundante. En este caso, la reacción tendría el mismo sentido de la carga unitaria que yo apliqué. Sería 17.21. Esta ya la conozco entonces, ¿no? Porque si lo divido, me sale menos, ¿no? ¿Cuánto más? Por ejemplo, donde dice el valor de R1 es igual. Ajá. Perdón, es que no había ¿La visto. viste? Sí, sí. Sí es. En el despeje este pasa como negativo, ¿no? Pero como la sumatoria es negativo, menos por menos nos daría más, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes, los que están en línea? No, profe. Muy bien. ¿Podrías explicar cómo saca esos valores en la última columna? ¿Cuáles? En la última columna, ¿cómo se sacan esos valores? Este se multiplica por este mismo. NBY por NBY. Menos raíz de 2 por menos raíz de 2. Por L, que sería 21.21. ¿Vale? Luego menos raíz de 2 por menos raíz de 2 por 21.21. 2 por 2, 4 por 15, 60. 1 por 1, 1 por 15, 15. 1 al cuadrado por 15, 15, ¿no? Sí. Bueno, estaba confundido. No, eso sí. Estoy viendo. Tú estabas con... ¿Mande? Estabas con el chico del 6 aquí una vez viendo. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Se llama Brian. ¿Te acuerdas de Sí, no, Sí. me acuerdo con tiempo. Sí, preguntas, jóvenes, los que están en línea aquí en clase. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama? Cristian. Primera vez, ¿no? Sí, enseguida. Sí, ya había venido, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ruth. Del semestre pasado, ¿verdad? Sí. ¿Es recurso o especial? ¿Es especial Ruth? Ya nos habíamos visto, ¿no? Acá. Recurso. Normal.
¿Cómo se llama? De León, Octavio. Octavio. Ah, Octavio. Adolfo. Normal. Por el momento normal. Pero de momento no. Bueno, ya que calculamos el valor de la redundante, podemos resolver toda la estructura con algo que se llama superposición, ¿no? Podemos hacer la superposición de fuerzas, de tal manera que si yo sumo las fuerzas internas de esta estructura y después sumo las fuerzas internas de esta estructura, me daría la estructura original, ¿vale? Nada más que las fuerzas y reacciones de esta estructura se van a multiplicar por el valor de la fuerza redundante que acabo de calcular, que sería por 17.22, ¿vale? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Cómo dijo, profe? Es que no lo entendí. Ok. Que el cálculo de la estructura peristática la podemos hacer por superposición, por una suma. Vamos a sumar las fuerzas internas de esta estructura más las fuerzas internas de esta estructura, ¿no? De la que tiene la carga unitaria. Nada más que estas fuerzas se van a multiplicar ahora por el valor de R1. ¿Ahí se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? En la segunda estructura las fuerzas se van a multiplicar por la reacción, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso lo podemos agregar aquí en la tabla, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahorita. Profe, pero ¿se van a respetar los signos, por ejemplo, de tensión y compresión? Sí, tensión y compresión se van a respetar los signos, ¿no? Sí, es correcto. Vale, eso vamos a poner. Fuerza. Finales, vamos a poner. Ya lo que nos debe dar el F-tool, ¿no? Vamos a poner. Que estas fuerzas finales va a ser igual a N más NBY por R1, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver eso? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si empezamos, M1 sería 35.35 menos raíz de 2 por 17.22. ¿Y eso cuánto les da? Vamos por acá. M1 va a ser igual a 35.35 menos raíz de 2 por 17.22. Menos 24. Ok, estaría ahí, compresión, ¿no? Ahora la segunda sería directamente M2 va a ser igual a 0 menos raíz de 2 por 17.22, ¿no? ¿Positivo? Porque es 25.35 menos raíz de 2 por 17.22. Ok. Punto por acá. Da 10.49. Debe ser 11. En compresión. No, en tensión, ¿no? Es positivo, ¿no? Tensión. M1 está en tensión, entonces dice, ¿no? Vale. M2 sería directamente, ¿no? Ya sería negativo. El 24.35. Ahora, M3. Yo lo estoy calculando acá, ¿no? Para que vean de dónde viene. Pero en la tabla, pues lo pueden calcular así en Excel nada más, ¿no? M3 sería menos 65 más 2 veces 17.22, ¿no? 30.56. También estaría en compresión. Y ya las de M4 y M5 sería directamente 1 por R1, el 17.22, ¿no? Esto que hicimos con las fuerzas de las barras, lo podemos hacer con las reacciones. Sumamos y las reacciones de la estructura con la carga unitaria se van a multiplicar por el valor de la redundante, ¿no? Para nombrarlas vamos a llamarle esta estructura primaria y esta vamos a llamarla estructura complementaria.
Entonces vamos a sumar las reacciones de la estructura primaria más las reacciones de la estructura complementaria por el valor de la redundante. Entonces vamos a poner aquí reacción en AX va a ser igual a menos 25. ¿Y cuánto nos dio la estructura complementaria? 0, ¿no? Tendríamos ya directamente la reacción de AX, ahora la reacción de AY sería menos 25 más 1 por 17.22 y la reacción en B es igual a 65 menos 2 veces 17.22, ¿no? ¿30.56 esta? Profe, Dime, dime. ¿podría volver a repetir eso de las reacciones? Es que no... Se cortó el audio tantito y no alcancé a escuchar cómo Ok. es que las... Lo que hicimos para el cálculo de las fuerzas internas de las barras lo vamos a repetir para el cálculo de las reacciones. Las reacciones de la estructura primaria, es decir, la que no tiene la redundante, se les van a sumar las reacciones de la estructura que tiene la carga unitaria. Nada más que esas reacciones se van a multiplicar por el valor de R1. ¿Vale? En el primer caso, la reacción en AX de la estructura primaria vale menos 25. Y cuando aplicamos la carga unitaria en BY, esa reacción en AX vale 0. Entonces directamente ya tenemos el valor de la reacción. Ahora la reacción en AY de la estructura primaria vale más 65 menos 2 veces R1. ¿Vale? La reacción, perdón, en AY es menos 25 más una vez la reacción, la redundante 1. Yo creo que no se ve la... ¿Vale? En la llamada no se ve que está generando el final. Así como no vinieron. Ah, no se preocupe por mover la profe, sí, aquí tengo mis notas, pero... quería saber. Entonces, sáquenlo. ¿Lo saco de la llamada? La reacción en la X sería menos 25 más 0, ¿no? Esta no vale nada, ¿no? Menos 25 más una vez la reacción o la redundante 1. Esta reacción en BY, la hiperestática sería más 65 menos 2 veces R1, que fue lo que se planteó acá, ¿no? En la tablita. Acá. Y nada más faltaría la reacción de AY, ¿no? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Menos 7.78. Ok, muy bien. Si sumamos todas las reacciones, en Y nos tiene que dar 0, ¿no? Junto con las cargas. Entonces la reacción en BY quedó de 17.22, ¿no? $17.22 más 30.56 menos 7.78 menos 40 nos tendría que dar 0. Suma de fuerzas externas, ¿no? Entre reacciones y reacciones nos tiene que dar 0 en Y. Menos 7.78 menos 40 más 30.56 más 17.22. ¿Sí les hace? ¿Sí? Muy bien. Y en X nos tiene que dar 0, menos 25 más 25, 0, ¿no? Y con eso ya terminamos de resolver la armadura hiperestática, ¿no? Eso lo tenemos que verificar en el programita, en el futuro, en cualquier otra aplicación que tengan, para verificar los resultados, ¿no? Esta está bastante sencilla. Aún así el examen. Ahora, tarea. Consideren que ahora la redundante es la reacción en DY y les tiene que dar las mismas fuerzas finales y las mismas reacciones finales de la estructura hiperestática que calculamos con esta alternativa. Independientemente de la redundante que elijan, la hiperestática final o la hiperestática se tiene que resolver de la misma manera, tiene que tener los mismos resultados, independientemente. Entonces, por ejemplo, si calculan como redundante la DY, ¿cuánto les tiene que salir ese valor de redundante? Pues lo mismo,
Les tiene que dar. Para que practiquen, pues, ¿no? Esta que está sencilla. Ya no llevamos una con dos redundantes. Ya con una interna y una externa, ¿no? No sé si conceptualmente se entendió lo que hicimos. Numéricamente, Solo, ¿podría explicar lo último? ¿Cómo es que da cero? Ahí me perdí. ok. Si sumamos las fuerzas externas de la estructura hiperestática, bueno, esta vamos a poner acá. ¿Esta qué nos dio? ¿Cuánto la tomamos? 30.50. ¿Y esta nos dio? 7.78. Acá vamos a ver. Bueno, aquí ya coloqué las reacciones que resultaron de la superposición. Si yo sumo todas las fuerzas externas verticales, me tiene que dar 0. Menos 40, menos 7.78, más 30.56, más 17.21, es 22, ¿no? 17.22, me tiene que dar 0. Si yo sumo las fuerzas externas en X, más 25, más 25, está más fácil, ¿no? 0. Y no hay otro método para resolver. Hay otro método que se llama método de las rigidezes, que va a ver este punto de análisis avanzado. Pero eso nada más es para verificar que lo hicimos bien. ¿O? Sí. Puede ser un buen indicador, ¿no? Aunque no necesariamente. Y en el examen, pues nos va a pedir que hagamos todo eso. Sí, todo es. Pero pues yo uso en Excel, ¿no? Uso en Excel, ¿no? Para la tabla. Bueno, si es el presidente, pues no creo que traiga el examen. Bueno, el Álvaro trae su computadora. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, mañana veríamos un segundo ejercicio con 2 fuerzas redundantes, ¿no? Y el viernes, si nos da tiempo, veríamos uno con 3. Y regresando, vemos uno con 4. No, porque si no, así usted va a pensar en el examen. Ajá, que, no, mejor hay que ver todos con uno. O dos. No, bueno, no. Qué chistoso. Buena onda. No es chistoso. Muy bien, jóvenes. ¿Los que están en línea tienen preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces bueno, yo no pregunté si alguien estaba grabando la sesión, ¿no? ¿Alguien la grabó? Ya grabé. Sí, yo ahorita la subo. Gracias, muy bien. Entonces, ahí luego la compartes, porfa, ¿no? Nos vemos mañana, cuídense mucho. Gracias. Hasta mañana, Ángel. Mañana. Mañana, Inge.